bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar la actividad número 2 de matemáticas de la ficha pedagógica del proyecto 1 de educación básica superior. En la actividad número 2 el tema es potencias de números enteros. Vamos a ver lo que es una potencia, vamos a explicar lo que es una potencia para poder realizar la actividad. Una potencia es una forma de escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. El factor que se repite es la base y el número de veces que se repite es el exponente. Y a eso, al resultado, se le llama potencia. Bien, aquí vemos en la gráfica, tenemos como base el número 5 y como exponente el número 2. Ese número 2, ese exponente, me va a indicar cuántas veces yo tengo que multiplicar la base. Si nosotros vemos aquí en la parte de amarillo, ¿no?, estamos multiplicando dos veces el número 5. Entonces va a ser 5 por 5, 25. Y ese 25 le conocemos como potencia. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde como base tengo 5, como exponente tengo el número 4. Ese número 4 me indica que tengo que multiplicar 4 veces el número 5. Y yo multiplicando 4 veces el número 5 me va a dar como resultado 625, que es la potencia. Bien, entonces está fácil. Lo que es una potencia, ya hemos explicado lo que es una potencia. Vamos acá a ver lo que es una potenciación, que es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, 5 elevado a un exponente 4, aquí tenemos el ejemplo anterior. Voy a multiplicar 4 veces el número 5 y me va a dar como resultado 625, que es la potencia. Aquí tengo una actividad que pueden ustedes copiarla para que puedan realizar en su cuaderno y puedan practicar lo que es la potencia. Seguimos. Bien, más adelante vamos a ver lo que son las reglas o las leyes de la potenciación. Aquí vamos a ver dos casos de las reglas o leyes de la potenciación. En este caso vamos a ver cuando la base es 0 y cuando la base es 1. Cuando la base es 0, la potencia es igual a 0. Si yo tengo una base 0 elevada a una potencia número 5, siempre el resultado me va a dar 0. Así yo tenga 0 elevado a la 15, 0 elevado a la 100, siempre me va a dar como resultado 0. Esa es una regla de la potenciación que estamos viendo, ¿no? Acá tengo otra regla, que cuando la base es 1 y está elevado a una potencia cualquiera, siempre me va a dar como resultado 1. Aquí tengo tres ejemplos. Aquí tengo 1 elevado a la 32, me va a dar 1, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Siempre me va a dar 1, ¿ya? Esa es una regla. Vamos a la siguiente regla. En esta regla tengo que el exponente, cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es 1. Cuando el exponente es 0, siempre me va a dar como resultado 1. Si yo tengo un número, en este caso tengo 5 elevado a la 0, me va a dar 1. 20 elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. 32 elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Si yo tengo 100 elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Siempre toda base elevada a un exponente 0 me va a dar como resultado la unidad. Acá tengo otra regla, que cuando tengo como exponente el 1, si yo tengo 5 elevado a la 1 en este caso, me va a dar como resultado la misma base. 17 elevado a la 1 me va a dar 17. 54 elevado a la 1 me va a dar 54. Y así si yo tengo 100 elevado a un exponente 1, me va a dar 100. ¿Ya? Entonces hemos visto esas reglas. Acá tengo, para reforzar, aquí vamos a reforzar con estos ejemplos las reglas anteriores. Bien, 7 elevado a la 0, 1. 2459 elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Toda base elevada a la 0 me va a dar 1. ¿Ya?
Acá tengo otros ejemplos. Cuando 1 está elevado a un exponente cualquiera, siempre me va a dar 1. ¿Ya? Y acá tengo que cuando tengo base 0 elevado a un exponente cualquiera, me va a dar 0. ¿Ya? Es lo mismo que vimos en el apartado anterior. Bien, aquí vemos otra ley de la potenciación, que es potencia de un producto. ¿Qué es un producto? Un producto es una multiplicación. Cuando yo tengo dos números que se multiplican y están elevados a un exponente, ¿ya? Cada número o cada base va a estar elevado a ese exponente. En este caso, la fórmula es la siguiente. Cuando yo tengo a por b elevado a la n, a va a estar elevado a la n y b va a estar elevado a la n. En este caso, en el ejemplo, viéndolo numéricamente, tenemos que 5 elevado al cubo, voy a tener aquí 5 elevado al cubo, y acá 4 elevado al cubo también, ¿no? Entonces, la base de esta multiplicación va a estar elevado al cubo, ¿ya? Bien, vamos a ver lo que es la potencia de un cociente. Esta es otra ley de la potenciación, donde me dice que la potencia de un cociente es igual al cociente de cada uno de los factores elevado al mismo exponente. Al hablar de potencia de un cociente estamos hablando de una división o de una fracción, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo tengo 10 sobre 4 elevado a un exponente número 3. Entonces cada base, o sea, el 10 va a estar elevado al exponente 3 y el 4 va a estar elevado al exponente 3. Bien, ahora con esta explicación de lo que es una potencia, pasamos a ver lo que tenemos en la ficha de esta semana. La actividad 2 dice potencias de números enteros. Me dice, ¿sabías que la potencia es el resultado de multiplicar las bases tantas veces como indica el exponente? Se expresa de la siguiente forma. Esto es lo que acabamos de ver en el apartado anterior. Bien. Me dice también lo que es una base. Base se refiere al número que se multiplica por sí mismo. Y el exponente, el concepto de exponente, es el número de veces que se repite o se multiplica la base, lo que acabamos de ver anteriormente, ¿ya? Entonces aquí ya nos da un poco de teoría, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y aquí también nos explica un ejercicio. Aquí tengo ejercicio 3 elevado a la quinta, da un exponente 5, 3 elevado a un exponente 5. Ese 5 me indica que tengo que multiplicar 5 veces el número 3. Aquí estoy multiplicando 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces me va a dar como resultado la potencia, que es 243. 4 elevado al cubo. En este caso el 3 le llamamos elevado al cubo. Entonces ese 3 me indica que tengo que multiplicar 3 veces el número 4. 4 por 4 por 4, 64. Lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces con eso ya podemos resolver nuestras actividades. Bien, volviendo a las diapositivas, tenemos potencia de números enteros. Bien, aquí hay algo muy importante de la potenciación, donde nos puede servir de mucho esta parte. Me dice que las potencias de bases negativas y exponente par siempre serán positivas, y las potencias de bases negativas con exponente impar siempre serán negativas. En este caso aquí tengo un ejemplo cuando el exponente es par. En este caso yo tengo un número o una base negativa. En este caso tengo menos 5 elevado a un exponente par que es 2, ¿no? Los números pares ustedes ya lo saben, que es 2, 4, 6, 8, ¿no? 8, 10, 12 y así sucesivamente, ¿ya? Esos son los números pares. Entonces, si yo tengo una base negativa elevada a un exponente par, siempre la respuesta me va a dar positiva. ¿Por qué? Porque aquí yo utilizo lo que es la ley de los signos. Aquí estoy utilizando la ley de los signos. En este caso yo tengo menos por menos me va a dar siempre más.
Un exponente impar, si yo tengo una base negativa elevado a un exponente impar, en este caso 3, los números impares, aquí tienen que saberse los números impares que son 3, 6, 9 y así sucesivamente, ¿ya? Si está elevado a un exponente impar, una base negativa me va a dar como resultado siempre negativo. Bien, ahora volvemos a la ficha. En esta ficha me dice, en la ficha pedagógica, me dice que cuando las bases es negativa, observa si las bases se encuentran dentro de un paréntesis o no. Bien, siempre cuando nosotros tenemos bases negativas, la vamos a ubicar con paréntesis para poder diferenciarlo. ¿Ya? Como nosotros vimos en la diapositiva, toda base negativa elevada a un exponente impar siempre va a ser negativo. En este caso aquí yo tengo ejemplos que me dan. Aquí tengo menos 6 elevado a un exponente impar que es 3, me va a dar como resultado siempre una potencia negativa. Acá tengo otro ejemplo, bueno, esto ya lo vimos en el apartado anterior, bien, ya, esto es lo que estamos reforzando. Entonces, si yo tengo menos 5 elevado a un exponente 2 que es par, siempre me va a dar un resultado positivo, ¿ya? Así yo tenga menos 5 elevado a la 10, que es un exponente par, me va a dar positivo, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos a revisar lo que son las leyes de los signos. Nosotros tenemos que saber la ley de los signos, claro. Entonces, la ley de los signos es la siguiente. Si yo tengo más por más, esto me va a dar como resultado más. Si tengo más por menos, va a dar como resultado menos. Menos por más, menos. Y menos por menos me va a dar más. Acortando esto, en otras palabras, signos iguales siempre me va a dar positivo y signos diferentes siempre van a ser negativos. ¿Ya? Estas son las leyes de los signos que estamos utilizando en esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? Si yo tengo elevado al cubo, voy a multiplicar menos 6 por menos 6 por menos 6, pero voy a aplicar la ley de los signos. Menos por menos es más y menos por más es menos, por eso que me queda negativo. ¿Ya? Entonces ya hemos visto lo que es la ley de los signos y más abajo nosotros en la ficha me dice que recuerda una potencia de exponente 0 es igual a la unidad. Esto ya lo vimos en las diapositivas, que cuando yo tengo un número elevado a 0 siempre me va a dar 1. ¿Ya? Aquí tengo ejemplos para que nosotros podamos practicar, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger aquí y pueden practicar en casa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo 6 por 6 por 6 por 6. El 6 se multiplica 5 veces, ¿no? Entonces aquí va a ser 6 elevado a la quinta. En este caso, en la ficha aquí han puesto 6 elevado a la cuarta y eso está mal, porque tengo 5 veces que se está multiplicando el 6. Entonces aquí sería 6 elevado a la quinta, ¿ya? Entonces tenemos que corregir esa parte. Y aquí si yo tengo 10 que se multiplica 3 veces, entonces aquí sería 10 elevado al cubo, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos que ir resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Acá tengo otro ejemplo, miren, que aquí tengo 3 que se multiplica 3 veces, eso sería 3 elevado al cubo, y el 5 que se multiplica 2 veces, que sería 5 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a realizar eso en casita, esas actividades. Acá también tengo otra actividad que me dice hallar el valor de las siguientes potencias, ¿ya? Aquí tengo unos ejemplos que ya están resueltos. En este caso tengo menos 5 elevado al cubo. Aquí recuerden la ley que decía que cuando tengo una base negativa elevada a un exponente impar, siempre va a ser negativo, ¿ya? 8 elevado al cuadrado es 64 y menos 7 elevado al cuadrado. ¿Qué me indica este 2? Que tengo que multiplicar el 7 dos veces, ¿no? Y como es una base en negativo, una base negativa,
siempre me va a dar como resultado positivo. Entonces aquí como resultado me daría que es 7 por 7, que es 49 positivo. ¿Ya? Y así nosotros tenemos que ir resolviendo esta actividad. ¿Ya? Vamos más abajo, avanzamos. Entonces la propiedad de la potencia es... Bien, aquí me invita a que nosotros vayamos a revisar en el libro de matemáticas de octavo, eje B superior, en la página número 51, que está la información que les acabo de explicar. Aquí también dice, escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios de potencias. Bien, aquí tengo otro ejercicio de potencias. Ya, aquí tengo otros ejemplos de potencias donde tengo 3 elevado al exponente 0, que ustedes ya saben que todo número, toda base elevado a un exponente 0 siempre me va a dar 1. Ya, tengo que ir resolviendo. Y 3 elevado a un exponente 4, en este caso el 4 me indica que tengo que multiplicar 4 veces el número 3. Aquí tengo que multiplicar 2 veces el número 3. Y así vamos desarrollando esa actividad. En esta actividad de acá tengo otra ley de la potenciación, que antes de revisar este ejercicio vamos a ver lo que son las propiedades de la potenciación. Bien, aquí tenemos el cuadrito de las propiedades de la potenciación de números enteros. Este cuadrito lo pueden encontrar en el libro de matemáticas de octavo de eje B, en la página 51. Bien, aquí tenemos lo que es la propiedad, definición, ejemplo y lenguaje algebraico. Bien, me dice que producto de potencias de bases iguales. Esta es la ley, productos de potencias de bases iguales. La definición es una potencia en la que se conserva la base y se suman sus exponentes. Si yo tengo este producto de potencias de bases iguales, que vendría a ser en lenguaje algebraico, tengo m elevado a la a por m elevado a la b. Como resultado, si yo tengo una multiplicación de este tipo, los exponentes van a sumarse. ¿Ya? Si yo tengo un producto, se van a sumar los exponentes. ¿Ya? En la segunda propiedad me dice cociente de potencias de bases iguales. La definición me dice es una potencia en la que se conserva la base y se restan sus exponentes. ¿Ya? Cociente, a la hora de cociente estamos hablando de una división. En este caso aquí tengo el lenguaje algebraico, o sea la fórmula. Cuando yo tengo m elevado a la a sobre m elevado a la b, esto va a ser igual, cuando yo tengo así una división de potencias, esas potencias van a pasar a restarse. Cuando se divide, se resta acá como resultado de potencia. ¿Ya? En el otro apartado tengo potencias de una potencia. Es una potencia en la que se conserva la base y se multiplican sus exponentes. Acá tengo la fórmula. Cuando yo tengo m elevado a una potencia a y está elevado a otra potencia que es b, esas dos potencias van a pasar a multiplicar la base es la misma y se van a pasar a multiplicar las mismas bases. ¿Ya? Vamos a pasar a ver la tercera regla, potencias de un producto. Es igual al producto de las potencias de sus factores. Cuando yo tengo m por n, cuando es un producto elevado a una potencia, cada una de las bases va a pasar a obtener el mismo exponente. ¿Ya? Potencias de un cociente. Es igual al cociente entre la potencia del dividendo y la potencia del divisor. ¿Ya? Entonces aquí cuando yo tengo m sobre n elevado a una potencia, cada uno de las bases va a pasar con el mismo exponente, con el exponente a. M a la a sobre n a la a. Acá tenemos la otra ley que ya vimos, potencia a la 0, que cuando una base está elevada a la 0, siempre va a ser 1. La potencia de 1, que cuando todo número está elevado a la 1, siempre va a dar como resultado la misma base. ¿Ya? Estas dos ya vimos, estas de aquí también ya lo vimos, ¿no? Estas reglas de la potenciación. Lo que no habíamos visto era productos de potencias de bases iguales y cocientes de potencias de bases iguales. ¿Ya?
Siempre y cuando tengamos las bases iguales se cumplen estas propiedades. Aquí tenemos los ejemplos de lo que es las leyes de potenciación. Bien, aquí lo podemos apreciar mejor. Productos de potencia de bases iguales, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Cuando tengo las bases iguales y está elevado a una potencia, a un exponente, esas exponentes se van a sumar. ¿Ya? Y cocientes de potencia de bases iguales, que cuando yo tengo dos bases iguales, tanto en el numerador como en el denominador, y los exponentes son diferentes, esos exponentes van a pasar a restarse. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto lo que es las leyes de los exponentes. Bien, entonces con esa explicación de las propiedades de la potenciación, ahí ya podemos realizar esta actividad, donde me dice escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios de potencias y resuelve. ¿Ya? Aquí ya podemos resolver estos ejercicios. Vamos a resolver primero el ítem B. Cuando yo tengo 6 elevado a la quinta y 6 elevado a un exponente número 2. Entonces, ¿qué propiedad es esta? Las dos bases son iguales, ¿no? Entonces, esta propiedad viene a ser cocientes de potencias de bases iguales, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, aplicamos esa propiedad, que cuando las bases son iguales y es un cociente y los exponentes son diferentes, cuando se está dividiendo va a pasar, los exponentes van a pasar a restarse. Entonces aquí vendría a ser como resultado va a ser 6 elevado vamos a hacerlo aquí, a 5 menos 2. ¿Ya? Entonces de esa forma me queda la respuesta en este ítem B. Cuando las bases son iguales y está dividiendo, los exponentes van a pasar a restarse. Bien, ahora sí, en el ítem A, ¿qué aplicamos? ¿Qué propiedad aplicamos? Aplicamos la primera propiedad que vimos acá, que es productos de potencia de bases iguales. Revisamos el ejercicio, las potencias son iguales, ¿sí? Y se está multiplicando, ¿ya? Cuando las potencias son iguales y se está multiplicando, los exponentes pasan a sumarse. Entonces me va a quedar aquí 3, 0, 3 elevado, o sea, elevado a una potencia, 0 más 4 más 2. ¿Ya? Entonces de esta forma me queda la respuesta a este ejercicio. Estoy aplicando las leyes de la potenciación o las reglas de la potenciación. Bien. Entonces aquí queda como tarea a ustedes que realicen este ejercicio y qué ley de la potenciación voy a utilizar para resolver esto. ¿Ya? Acá también tenemos completar los exponentes que faltan. ¿Ya? Entonces tenemos que realizar esa actividad. Y me dice que para reforzar el tema tienes que ayudarte con el texto. En la página 50 y 51 podrás encontrar sobre este tema. ¿Ya? Y también tienes que realizar, ¿ya?, el taller práctico que se encuentra en la página 52 y la página 53. Bien, aquí tenemos el texto de matemática de octavo, donde está el taller que tenemos que realizar. Tenemos que escribir como potencia cada producto, lo que ya vimos, completar la tabla, donde aquí tengo una base 4 y el exponente viene a ser 2. Entonces 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto me va a dar aquí respuesta? O sea, 4, el 2 me indica que tengo que multiplicar dos veces el 4, ¿no? Entonces 4 por 4, ya, voy a ubicar el resultado aquí. 4 elevado a una potencia 3 y 4 elevado a una potencia 4. Y vamos resolviendo, ¿no? Vamos poniendo el resultado en esta parte de aquí, en estos cuadrículas. ¿Ya? Bien, entonces eso es todo, chicos.
Hemos revisado la actividad 2 de esta ficha. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que se suscriban a mi canal.